Hola amigas y amigos, en esta ocasión les voy a decir cómo preparar el gesso de manera artesanal, para qué nos sirve y su terminación en diferentes superficies. Así que a ver el video. El gesso es una imprimación muy utilizada como base en trabajos artísticos. Se puede aplicar sobre madera, MDF o trupán, como lo conozcan en tu país, plástico, vidrio, metal, entre otros. Para prepararlo de una manera artesanal, es utilizar talco, de preferencia el que es para bebés. Este es talco del normal, el del bebé es más fino que este. Esto lo puedes conseguir en tlapalerías, ferreterías, donde venden productos de pintura o para arreglar las casas. Pintura acrílica blanca, pegamento blanco, cola vinílica, escolar o de carpintero, como la conozcan en tu país. Haremos la prueba de cómo queda. Y yo tengo todo esto, es MDF, en esto lo probaremos. Lo que haré que aquí le pondré talco, el de yeso, aplicaremos el de yeso, haré gesso porque aplicaré el que es comprado. Para medirlo puedes usar una cuchara, la cual tiene que ser para las 3 medidas, o uno de estos recipientes que son de medicamento, lo que tú quieras. El detalle que tiene que ser la misma medida para las 3 cosas. Para lo cual lo primero que haré es aplicarle 3 cucharadas de talco y 3 cucharadas de yeso. Son mis medidas, así tengo que hacer las 3 y es 1, 2 y 3. Aquí ahora aplicaré el yeso al otro botecito. Como pueden ver, el yeso tiene otra textura y es un poco más pesado que el talco. El talco es como que más volátil. 3 cucharadas. Ahora aplicaremos una cucharada de pintura acrílica blanca a cada uno. Y una de pegamento blanco. Aplicaremos un poco de agua. Debe estar a temperatura ambiente. Donde vives hace mucho frío, te recomiendo que la entibies tantito, pero tiene que estar tibia, no caliente, tibia, o sea, muy poquito. Con estos medidores yo le voy a aplicar 20 mililitros. Y ya si veo que me hace falta, le aplico más. Revolvemos muy bien. Y el detalle es moverlo muy bien hasta que no tenga grumos. 20 mililitros de agua fue más que suficiente. Aplicar el gesso preparado de forma artesanal, ya está listo, está perfecto para utilizarlo. Ahora, si tú lo quieres para hacer textura, lo puedes dejar que se endure un poco más o aplicarle menos cantidad de agua para que nos quede más espeso. Ahora moveremos el del talco. Hay que moverlo muy bien. Así nos queda con una excelente textura. ¿Lo vieron? Cuenta, no nos quedó grumo. El del yeso, del talco, se nota porque el yeso tiende a ponerse tantito gris por el yeso. El yeso, por su naturaleza, tiende a agarrar un tono grisáceo, muy diferente al talco, que ese siempre lo vas a ver blanco. Con esponja, también lo puedes aplicar con pincel. En particular, yo siempre uso la esponja porque me gusta más el acabado que dar la esponja y no el pincel, pero y esto es cuestión de gusto, es lo que tú prefieras. Que es el del yeso, le buscaré el yeso. Miren, aquí ya tenemos el yeso, lo volvemos a mover. Esponja pueden utilizar cualquiera y lo vamos aplicando a toquecitos. Esta capa
capas así, no te preocupes porque al final lo puedes lijar perfectamente. Es el del talco. Este yeso viene un poco más líquido. También lo aplicamos a toquecitos. Desde que lo apliqué ya pasó como media hora, como 30 minutos. Este es el del yeso y miren el acabado. Si a ti no te gusta que te quede así muy roñosito, solo líjalo. Este es el que da el del talco. Nada de que se desprende ni nada. Queda perfecto. Y si se dan cuenta, este es el del yeso y este es el del talco. Se ven muy parecidos. Lo único que tiene que el del talco se ve más blanco que el del yeso. Pero de ahí en fuera es lo mismo. Y este es el que realicé con el gesso comprado. Este queda un poquito más translúcido, pero te da la misma función. La ventaja que tienes al hacer preparado es que también lo puedes utilizar para hacer stencils. Cosa que con el comprado no se puede porque es demasiado líquido. Para eso tienes que comprar otro producto como la pasta o un texturizador. Pero para este no. Lo vamos a probar. Miren que les comento que yo ya había pasado media hora y así lo dejé. No, ya espesó tantito. Ya no me queda tan líquido. ¿Por qué? Porque ya tiene un poco de tiempo al aire. Si tú quieres conservarlo, lo tienes que guardar en un frasco, ya sea de vidrio o plástico. Tal, no, tiene que ser vidrio o plástico. Yo te recomiendo realmente que prepares muy poquito para que lo utilices solamente en lo que tengas planeado. Yo así lo hago, no lo guardo. Y entonces miren, aquí les voy a hacer la muestra de cómo puedes utilizarlo como texturizador. Ahora voy a dejar que seque y ya cuando seque se los enseño. El del yeso sí se endura un poco más rápido que el del talco, miren. Pero aún así todavía me sirve como pasta de texturizador. Dejaré a que seque. Miren, aquí ya secó el gesso que preparé con talco. Recuerden que este es el del talco. Y miren qué bonito se ve. En este caso también tú le puedes poner color. En lugar de ponerle la pintura acrílica blanca, se la puedes poner en un tono, el que tú quieras, y ya te puede quedar con color. Este es el que hice con el yeso. Pueden observar, en mis primeros videos yo siempre he trabajado con el gesso casero, con el que se prepara con el yeso. Miren, aquí tiene gesso aplicado pero con yeso, igual que y me da la opción de prepararlo y que me quede aún más rústico. Como pueden ver, te queda así más granulado. Es decisión de ustedes porque aquí yo quería que me quedara así. Este también está hecho con el gesso casero. Yo realmente mi favorito es con yeso. Por eso en todos mis videos anteriores me van a ver utilizando este. Últimamente, en los últimos, como adquirí que es 1 litro, he estado utilizando y hasta que no se me acabe no lo volveré a usar con el yeso, porque realmente les soy sincera, a mí en lo personal la calidad, me gusta el acabado, te queda más fino. Pero a mí me gusta que me quede más rústica las cosas. Entonces para mí no me funciona. Es muy bueno. Si ustedes lo van a utilizar, se los recomiendo porque la verdad que es muy bueno. Y no te bates, no te haces tanto mercurio en las manos y cosas así. La ventaja que tiene usar el del talco es que la terminación te queda más blanca. Y la desventaja es que el polvito del talco es muy volátil. Y a mí el yeso, la desventaja que tiene es que sí te maltrata tantito las manos, pero tú puedes utilizar guantes perfectamente y no te afecta. Pero a mí particularmente me gusta más con yeso. Este es mi preferido y ha sido mi preferido toda la vida. Amigas y amigos, espero les haya gustado esta explicación más detallada del gesso. Es la base de muchas manualidades.
¿Crees que yo te dé más tips, dándote más técnicas y cosas básicas de lo que son las manualidades? Déjamelo en comentario y yo con gusto lo hago. Si te gustó este video tip, no olvides darle un like, compartir este video en tus redes sociales y suscribirte a mi canal. Recuerda seguirme por Facebook, estoy como Manualidades de Cristel Cárdenas. Instagram estoy como @Cristel_Cárdenas y Pinterest como Cristel Cárdenas. Y el último en irse, apaga la luz. Bye.